Señor, muchas gracias te damos, Señor, por lo bueno que tú eres, Jesús. Señor, una vez más, Señor, pedimos de tu ayuda, Señor, de la asistencia de tu Espíritu, Señor, porque es a través de tu Espíritu quien tú nos hablas, Señor Jesús. Hoy queremos que tú vengas y nos hables, Señor. Ven y trata con cada uno, Señor, pues tú conoces, Señor, la mente y el corazón de cada uno de los aquí presentes, Señor. Y tú eres quien escudriña la mente y el corazón, Señor. Y es a través de tu Espíritu, Señor, que se puede llegar a esto, Señor. En tu nombre, Señor, te pedimos que tú estés en medio de nosotros, Señor, y hables esta mañana, Señor. Amén. Hoy esta mañana vamos a hablar acerca de un tema aprendiendo a escuchar la voz de Dios. La semana pasada, si recuerdan o si estuvo aquí, se nos llamaba acerca de andar digno de la vocación de Cristo. Se nos ponía ejemplos de qué se debe de hacer y qué no hacer. Algo muy importante, creo yo, orando y meditando en el transcurso de la semana, llegué a esto. Es tan importante y fundamental para cada uno escuchar la voz de Dios, para andar digno de la vocación de Dios. ¿Y de qué manera? Nos va a ser muy útil y muy necesario. Si tú ya estás caminando, qué bueno, pero Dios sigue hablando. Y si eres una persona que estás buscando de Dios, es algo muy necesario y muy vital que tengas en claro las maneras o las formas en las cuales Dios se da a conocer, se da a entender, y que no quede en ninguno de nosotros una excusa que se pueda decir que Dios no me ha hablado, que yo no he escuchado la voz de Dios. No hay nada. Y para empezar esta mañana vamos a ver un pasaje en la Escritura que está en el libro de los Salmos 81, 8-14, y dice así: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Si te pusieras un poquito a meditar un poco estos pasajes que acabamos de escuchar, es un relato muy triste acerca de lo que está en el corazón de Dios contra su pueblo. Si profundizas un poco, vemos el misericordioso corazón de Dios por el pueblo. ¿Hasta dónde llegó para como un clamor del Padre hacia su pueblo, invitándoles: escúchenme, óiganme? Casi podemos profundizar aquí un poco, escuchar el latido de Dios. Si te metieras en la meditación,
hallarías bastante, escarbarías demasiado y te llevaría un largo tiempo poder comprender todo lo que aquí está descrito. Creo que la mayoría a veces puedes comprender el dolor o el sufrimiento que a veces como padre de familia tú puedas padecer por tu hijo. Puedas comprender a lo mejor algún poquito de un clamor, de un dolor. Aquí Dios está expresando un dolor acerca de su pueblo y exclamando: les ruego que me escuchen, les ruego que oigan mi voz. Cada uno de nosotros pudiéramos preguntarnos de una manera así abierta: Señor, ¿me has tratado tú de decirme algo? Cada domingo nosotros tenemos nuestra reunión aquí, gracias a Dios, y cada domingo yo no dudo en que Dios nos habla, y en específico, volviendo a lo que ahorita les decía, ¿cuántas veces nos hemos detenido y nos hemos preguntado qué es lo que Dios me quiere hablar? ¿Qué es lo que Dios me quiere transmitir? Desde el inicio, desde que se empieza la reunión, Dios empieza a bendecir mucho. Si uno estuviera bien atento, bien despiertos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, porque es a través de ahí que Dios nos habla. Es a través del Espíritu que Dios viene y quebranta el corazón. A veces es muy difícil o muy complicado poder escuchar la voz de Dios cuando venimos y nos reunimos, y a veces es algo que no puedes evitar, pero sí viene mucho pensamiento a la mente, o mucha turbación, o problemas, o dificultades que uno pueda traer, y no lo dudo que todos tengamos, pero por eso es importante guardar el día de reposo, para estar quieto, tranquilo, sereno y dedicárselo a Dios. A veces se nos hace la invitación de que nos olvidemos un poco de cómo venimos, de la vida cotidiana que estamos al día a día, y más aquí que estamos corriendo de arriba abajo. Ahorita en estos momentos se podría decir que se tiene un descanso por estar en vacaciones, las escuelas, los alumnos, pero como que es al revés, porque es cuando creo yo también los papás más trabajo tienen. Pero ¿qué nos pide Dios? Meditemos en lo que se nos comparte, lo que escuchamos, y que nos olvidemos un poco de las situaciones, de los problemas, de las dificultades que uno mismo tiene. Porque es importante el tema que hoy vamos a tratar, saber escuchar la voz de Dios. En medio de nuestra vida que pareciera ser tan compleja y ajetreada, pero no hay nada más urgente para uno. Cuando uno se pone a meditar, no hay nada más necesario y más provechoso que prestar atención a lo que Dios nos quiere transmitir a cada uno en lo personal. Uno no conoce realmente cómo o qué es lo que trae cada uno de nosotros, pero quien sí es Dios. Sabe lo que tú piensas,
cómo tú estás pasando, cómo tú estás viviendo en estos momentos. Sabe cuáles son tus preocupaciones. Pero nada es más provechoso que escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y en esta parte de aquí de la Escritura, vemos un clamor de Dios, algo muy fuerte por el pueblo de Dios. Y la Biblia es muy extensa, es muy amplia en hacernos ver cómo es que Dios nos habla, cómo es que debemos de escuchar. A veces pudiera decirse en alguno de los casos que no ha sido suficiente con todo lo que Dios ya ha escrito en la Escritura. Pudiera decirse un pensamiento que ya está todo escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Mas sin en cambio, Dios sigue hablando. A veces tristemente se nos ha compartido aquí que México ocupa el menor número de que se lee. Yo te pregunto, a manera de meditación, si nada más venimos aquí y nos quedamos nada más con el simple hecho de lo que escuchamos. Aquí sí nos habla Dios, pero en la semana tenemos esa familiaridad con la Escritura, que es a través de ahí donde Dios también nos habla. Entre semana meditamos lo que escuchamos, tenemos nuestra devocional de escuchar, de leer la Escritura. Bueno, sería preguntarnos si realmente se está haciendo y cómo lo estamos haciendo, y si Dios nos está hablando. E importante es también qué es lo que Dios nos está hablando. A veces se puede malinterpretar cómo es que Dios nos habla. A veces se puede malinterpretar que Dios nos habla de una manera, a veces por sueños. En la Escritura sí nos narra que hay ejemplos que nos dice que habló por medio de sueños. Hace tiempo se dice de un predicador americano que Dios le habló a través de un sueño, y en ese sueño decía él que en el culto o en la reunión que iba a tener, que no había asistentes, y se puso a meditar y dijo, pues no. Y si hubiera hecho él el caso sobre eso, sobre ese sueño, pues se hubiera quedado en su casa a seguir dormido. Y vemos un claro ejemplo de que no todo a veces es de esa manera, sino siempre hay que, lo que Dios nos habla, la manera en cómo escuchamos a Dios, tiene que ser siempre apoyado en la palabra de Dios. Por eso la importancia de estar familiarizado con la Escritura, agarrarla, meditarla. ¿Por qué? Porque es a través de la Escritura de la cual podemos escuchar la voz de Dios. Hay razones por las cuales
nos habla Dios y tiene abiertas sus líneas de comunicación con su pueblo. La primera y principal es que Dios nos ama tanto, y eso lo podemos constatar de que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y que con esto no quiero que se malinterprete de que, como en el mundo religioso se hace, que Dios me ama tanto y que Dios le bendiga y que eres bienvenido. No, sino el hecho de que Dios nos ama tanto, de que ha dado su vida por cada uno de nosotros, aunque uno no lo merezca. La primera y principal razón es esa, que Dios nos ama, y así como amó a su pueblo en los días del Antiguo Testamento, así es lo mismo hoy. Desea tener comunicación con nosotros tanto como deseaba tenerla con ellos. Si uno se pudiera meditar en casa, leer estos pasajes que aquí leímos ahorita, te abriría un poco más el panorama de lo que se está aquí hablando acerca de cómo era ese clamor de Dios y por qué llegó ahí a ese grado de decirles de esta manera. Porque ya era mucho lo que ya estaban haciendo y cómo ya la gente, al tener la ley, al tener la escritura, ya no estaban escuchando la voz de Dios, ya no estaban siendo sensibles. A veces ya no se tiene esa sensibilidad para escuchar como se tuvo al principio. La segunda razón es porque Dios todavía habla hoy en día, hoy en nuestros días. Y vemos que Él sigue mostrándonos día con día su carácter, su amor, pero que, como te decía al principio, muchas de las cosas que vienen y estorban y impiden escuchar la voz de Dios. A veces no se puede escuchar la voz de Dios con tantas cosas que vienen y te abruman la mente. ¿Por qué? Porque está muy ocupada, porque se le da más lugar a eso que a lo que Dios te quiere transmitir. Y es muy difícil o muy complicado que se pueda escuchar eso, que se pueda escuchar la voz de Dios. Una tercera razón por la cual Dios insiste en hablarnos, y esto es muy claro para cada uno, es que Él sabe que necesitamos consuelo y certidumbre, tanto como en los creyentes de la antigüedad, como nosotros en la actualidad. ¿Y qué es lo que puedes ver? Un tierno cuidado de parte de Dios. Sabe que nosotros solos no podemos hacer nada, no podemos dar un paso sin su ayuda, pero que se necesita escuchar la voz de Dios. Realmente, si la prioridad de todos nuestros objetivos es conocer a Dios, entonces tiene que haber más que un camino, en una conclusión que saqué.
Más bien tiene que haber una línea de comunicación en la que Él nos hable y nosotros escuchemos, o en la que hablemos nosotros y Él nos escuche. ¿Cómo podría ser esto? Se tiene que ir un poco más allá. Tú tienes que esforzarte más por escuchar la voz de Dios. Dios tiene los medios de gracia, sí, pero también es nuestro esfuerzo, es nuestra responsabilidad tener esa comunicación con Dios. ¿Por qué? ¿Cuántas de las veces antes, ya ahorita no es muy común, platicar con alguien por teléfono, a veces 1 hora, 2 horas, 3 horas a veces, cuando se estaban los teléfonos de casa? Había una comunicación y algo que simplemente se disfrutaba. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que nuestra comunicación con Dios debe de ser todavía mucho más que eso, creo yo. Esa línea que está entre Dios y el hombre, esa comunicación. ¿Y cómo es que nosotros nos comunicamos con Dios? ¿De qué manera? ¿A las prisas? ¿O muy rápido? ¿O se tiene poco tiempo? ¿O a veces en medio de las dificultades queremos una respuesta pronto? Y no hay como que se desaparecen las promesas, se desaparece la palabra que Dios nos ha dado o que nos ha hablado. ¿Pero por qué? Porque no escuchamos atentamente la voz de Dios. No prestamos oído. Yo te diría a veces como en situaciones a veces algo muy complicadas, se lo compartía esta semana a una hermana que tuvo una dificultad y después que pasó todo le decía: esto no se te va a olvidar nunca. Y su expresión simplemente fue, dice, no, nunca se me va a olvidar esto. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú escuchas la voz de Dios, podrá venir la prueba, podrá venir la dificultad. Mira, y la palabra va a estar tan fresca en tu mente que eso te va a ayudar a salir de ahí. Otra, si no te ayuda a salir de ahí, al menos te va a mantener en paz, porque no todas las veces Dios te va a librar, no todas las veces vamos a tener la victoria, de manera que queramos que sea cumplido el hecho ya sea de una enfermedad o una dificultad o un problema, pero la victoria sí la vamos a tener a través de que tenemos paz, tenemos quietud y que no nos es robada en el momento de la prueba. Eso es la victoria y eso es aprender a escuchar a Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, meditas en su palabra y es algo que muy difícil se te olvida. Es algo que lo tienes tan fresco y tan claro que no pasa de largo y que lo tienes así de fresco. Vamos a ver un ejemplo en la Escritura que nos narra un poco acerca de cómo es que se puede no escuchar la voz de Dios, siendo temeroso de Dios, caminando con Dios, y que como por momentos no puede ser así. Vamos a ver el libro de Job,
34:14. Perdón. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Aquí es un ejemplo que se describe que no había ningún varón como Job en la tierra. No había ninguna persona temerosa de Dios con todo lo que él tenía por testimonio. Y si nos vamos al capítulo 1, ¿cómo es descrito que él era? Hubo un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Al principio, cuando Job fue probado en todo lo que tenía, y hasta su propia familia, se nos describe en la Escritura que él no pecó en contra de Dios. Todo hasta ahí pareciera que está bien o que va bien. Pero ¿qué empezó a pasar? ¿Has escuchado, leído el relato de lo que aconteció, de lo que le aconteció a Job? Y creo que en la Escritura nos describe, creo que es la única persona que en un momento perdió prácticamente todo, casi hasta su propia vida. Meditando un poco, sacando en conclusión, ya no empezó a escuchar a Dios por este momento. La Escritura dice que no pecó. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos a veces atribulados? A veces nos sentimos que no podemos, a veces nos sentimos que la prueba está muy dura. Y sí, ciertamente, no pecamos en contra de Dios, pero sí se hay esta actitud de que hay queja. Job empezó a decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy atravesando esto? Ya no escuchó la voz de Dios. Ya no. En el momento de la prueba, de la calamidad, de todo lo que empezó él a padecer, ya no escuchó a Dios. Creo que se podría decir de todos los que estamos aquí, en nada nos compararíamos con la vida de Job. En nada. No le llegaríamos a nada. Porque él fue su familia, fue todo lo que tenía materialmente, fue su propia vida. Pero él ya empezó a no escuchar a Dios. El pasaje que nos dice de una manera y de otra y no entendemos la manera en que Dios le habla al hombre. A veces las circunstancias vienen y tocan a la puerta de tu vida, una tribulación, angustia, una necesidad. ¿Y cómo la recibimos? Porque llega sin invitación. ¿De qué manera la afrontamos? Aquí en el relato, Job dejó de escuchar a Dios. No pecó,
pero sí empezó a haber queja, murmullo, a pensar dentro de sí, ¿por qué es que me está pasando esto? Puede ser el caso de nosotros a veces. ¿Por qué no obtenemos lo que queremos? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy atravesando por esta situación? Nuestros pensamientos no son los de Dios. Dios va mucho más allá de los nuestros. En el relato que aquí nos describe, en todo el libro de Job, dice que más adelante, y juntó a 3 amigos, defienden su causa y se pone ante Dios como justo. ¿Y cómo no se iba a poner de esa manera, verdad? Si él sabía que él era una persona justa. Él bien le pudo haber dicho a Dios. Y sabía también que Dios lo conocía a él. ¿Cómo podía decirse eso que no? Si eso era cierto. Pero había algo que él ya empezaba a tener y que él quería escuchar la voz de Dios como algo audible. Y en su argumentación, si tú te pones a leer lo que nos relata el libro de Job, es demasiado argumento, demasiada queja, una tras otra. No hay pecado, pero hay queja. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Mucho argumento, mucha queja. En nuestros días a veces así sucede. No se obtiene lo que quiere y viene el desánimo. Vas, vienes, la emoción viene e invade el corazón. Y después la prueba y la dificultad lo opacan. Él empezó a cuestionar mucho lo que él estaba atravesando. Las circunstancias vinieron a tapar sus oídos para no escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces no nos hallamos de esa manera? Sentimos que Dios no nos escucha. Clamamos a Dios sin respuesta a veces. Un clamor muy fuerte y no podemos escuchar la voz de Dios. No vemos respuesta. Así fue el caso que aquí pasó. Y aquí en este punto, ¿cómo es la importancia de estar familiarizado con la Escritura? ¿Por qué? La Escritura dice y enseña que todas las cosas ayudan a bien, aunque a veces no entendamos el propósito en el momento, pero a veces en el día de la prueba uno quiere más salir de ahí, de la dificultad, que escuchar la voz de Dios. Queremos lo práctico, como ahorita en nuestros tiempos, lo express, todo rápido. Te empiezas a acostumbrar y se empieza a hacer en ese estilo de vida. Y se empieza a involucrar y a meterse también. ¿Por qué? Porque es muy fácil pedir comida, comprar algo por internet y te lo traen pronto. A veces en la dificultad así quieres que Dios te conteste rápido, pero porque ya a veces está muy arraigado, muy metido todo lo que nuestros ojos miran, de cómo es que se obtienen las cosas rápido. Y Dios no obra de esa manera. La preocupación siempre de Dios
es de que tú escuches lo que Él te quiera transmitir. Pero a veces no se obtiene la respuesta pronta simplemente porque no alcanzas todavía a escuchar la voz de Dios, a escuchar lo que Él te quiera transmitir. Fíjate aquí todavía en el relato, Dios le manda a Eliú para hacerlo reflexionar. Y fíjate en un pasaje más adelante, en el capítulo 33, nos habla, dice, aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. En el capítulo 33, versículo 29, dice, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Y luego en el 30 dice, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Este es el propósito. Ya cuando te encuentras en esa situación, en esa dificultad, aquí este pasaje le da la respuesta a Job. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Algunas veces Dios nos hace pasar por la experiencia disciplinaria de las tinieblas para enseñarnos a escucharle. Porque a veces, como te decía ahorita, lo queremos como que todo muy fácil. Y si tú te pones a meditar un poco a lo largo de la Escritura, la mayor parte de los hombres y mujeres, Dios les habló a través de la dificultad, a través de la angustia, y fue cuando Dios más habló. Fíjate cómo te daría un ejemplo, algo como lo que Dios crea y lo que Dios nos quiere transmitir. ¿Has escuchado cómo cantan las aves cantoras, ya sea en los pueblos, en las ciudades? Y a veces qué mucho mejor cuando después de una lluvia has contemplado su oído, su sonido, cómo es tan hermoso, cómo cantan, es tan deleitoso escuchar. Y se dice que esas aves cantoras aprenden a cantar en la oscuridad. ¿Qué cosas? En la oscuridad, ahí es donde aprenden. Y Dios nos pone en la sombra de su mano hasta que aprendamos a escuchar. Dios nos hace pasar a veces por esa sombra, y esa sombra viene a ser la prueba, la dificultad para saberle escuchar. Ahora, prestemos atención cuando Dios nos coloque en la oscuridad y mantengamos la boca cerrada. No como Job, que la mantuvo abierta por un tiempo, quejándose en contra de Dios. No pecando, pero sí con la queja. Y cuando se está en esa situación, no aprendemos a escuchar la voz de Dios, porque tú no escuchas. Para escuchar a una persona tienes que estar tú callado,
Tienes que estar tú al pendiente de cómo te observa, cómo te lo está diciendo. Pero si nosotros en medio de la dificultad o en medio de aquí, Dios nos habla y a veces está más el pensamiento, no, no es para mí, no, eso ya me lo sé. Empezamos a decir muchas cosas dentro de nosotros mismos y no guardamos silencio dentro de nosotros. ¿Dios nos hablará ahí? Claro que no. Para que Dios nos hable y nosotros podamos escucharlo, necesitamos estar quietos. Necesitamos estar, se pudiera decir, despojados de todo lo que traemos. Porque date cuenta, muchas de las veces venimos tan cargados con tantas cosas, con tantas dificultades, con tantas ansiedades, problemas familiares, y no te sientes libre, despojado de lo que traes. Fíjate cómo para considerar la importancia que tiene el escuchar a Dios, tenemos la Biblia hoy en día porque hombres y mujeres oyeron la voz de Dios. El rey David compuso algunos de los salmos más hermosos en la Biblia porque oyó la voz de Dios. Nuestras vidas pueden ser enriquecidas por la sabiduría de los proverbios porque Salomón escuchó la voz de Dios. El pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos porque Moisés escuchó la voz de Dios. María supo que iba a traer al Salvador al mundo porque oyó la voz de Dios. La voz de Dios también llevó a Noé a construir el arca, a Abraham a tener un hijo, a Josué a conquistar la tierra prometida. Y los ejemplos podrían seguir y seguir y seguir. Y vemos qué importante es aprender a escuchar la voz de Dios. Vamos a concluir esta mañana haciendo una oración y dando gracias a Dios. Señor, qué importante es, Señor, que valoremos escuchar tu voz, Señor. En medio de estos tiempos que nos ha tocado vivir, Señor, que con tanta distracción que hay, Señor. Ven tú, Señor Jesús, con tu voz audible, Señor, y haznos, Señor, danos un corazón sensible, Señor, y danos unos oídos, Señor, dóciles para escuchar tu voz. Señor, gracias te damos por estar aquí en medio de nosotros, Señor, y te damos muchas gracias, Señor. Amén.